presentando, sustentando las tesis, ¿no? Y por esa razón, pues, ida y vuelta, el tráfico y todo lo demás. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por esperarme. Vamos entonces directamente al grano. A ver. Muy bien. Nosotros hemos empezado con el dibujo de la columna vertebral y vamos a hacer dibujos sobre los cortes horizontales de la médula con la finalidad de ver, primero graficar, dibujar las vías descendentes, motoras, y las vías ascendentes. En este caso, nosotros estamos en este momento trabajando el sustento, podríamos decir así, o vamos a entrar a trabajar al sustento del sistema nervioso periférico, es decir, principalmente para el movimiento muscular. Fue Sherrington, está en el libro de Baird, un famoso neurólogo inglés, Sir Charles Sherrington, que entre otras cosas fue el creador del concepto de vía final común, la médula espinal. Ahí desemboca todo. Y por ahí también empieza todo en lo que respecta a la vía ascendente. También Sherrington decía que el principal objetivo del organismo humano es el movimiento, el desplazamiento de su cuerpo. Efectivamente, todos los organismos que ustedes pueden darse tienen desplazamiento pasivo y activo. Por ejemplo, las bacterias, algunas tienen desplazamientos activos, otras en cambio son pasivas, se dejan llevar por los líquidos, por el aire, etcétera, etcétera, ¿verdad? El mismo virus del COVID ya se demostró, algo que la OMS se equivocó entre sus muchos equívocos durante esta pandemia. Cuando el equívoco que decía la transmisión del COVID no es por vía aérea, porque el COVID pesa tanto y esto no dura más de allá de medio metro, ya se cae por el peso, y que la principal vía de contagio era las superficies, y por eso límpiate la mano con alcohol, límpiate las superficies con alcohol. Vinieron las esterilizaciones, todo esterilizado y con una serie de empresas que se formaron alrededor de eso. Ahora último se demostró en la OMS, los expertos entre comillas de la OMS, porque otros ya lo habían demostrado, que realmente la transmisión del COVID en el 99% de los casos es por vía aérea. Y eso de que los virus por su peso se caían, eso es pura mentira. Se mantienen suspendidos como una especie de aerosoles invisibles, por supuesto, y a través de eso entran por la vía respiratoria. Obviamente que eso depende de la cantidad de personas, si el ambiente es cerrado, la proximidad que tenga usted con la persona, todo eso influye. Con esto quiero decir que el desplazamiento es la clave de todo ser vivo. Sin desplazamiento no hay ningún ser vivo. Y el ser humano, el más evolucionado supuestamente, tiene desplazamiento osteomuscular. Y precisamente en eso vamos a trabajar las vías motoras, las vías sensoriales, porque ya vamos a ver que el movimiento en realidad se basa en la sensopercepción. Antes, durante y después, la sensopercepción está presente en todo movimiento. Primero la sensopercepción y después el movimiento. Así se debe estudiar. Entonces, vamos a ver la médula.
vías ascendentes, vías descendentes. Este es un capítulo que uno cuando estudiaba neuroanatomía dice, uy, esto de aquí. Pero hay una lógica que la vamos a trabajar con los libros que tenemos y otros un par de libros más que no lo hemos visto todavía para trabajar este tema de tal manera que sea de una manera muy mnemotécnica y que posterior, ¿no? Vamos a empezar entonces con preguntando si es que ya hemos dibujado. A propósito, no se olviden la próxima semana, que es la última semana de clases del primer parcial, vamos a tomar la lección de todo lo que hemos estudiado de estos dibujos, ¿verdad? De toda la embriología que hemos visto, sucintamente una embriología. También hay preguntas por ahí de los dibujos, de lo que hemos hablado, etcétera, etcétera. Todo está, espero que hayan tomado nota. Si hay alguna inquietud, a ver. Este dibujo ya lo hemos hecho con ustedes. Me falta una tesis de sustentar. El tutor tiene que estar presente y defender junto con el estudiante la tesis. Le explico, el tutor tiene que estar junto con el estudiante expone, sustenta, pero el tutor tiene que estar ahí, ¿no? Y claro, yo fui tutor de esta tesis que felizmente el chico sacó 94 en la composición escrita y sacó aproximadamente 91, 92 en la expresión, la defensa oral, lo cual le dio 93 y pico, que es una nota más o menos. Ya van a ver ustedes cuando lleguen, es una nota buena, muy buena. Entonces estoy tranquilo por ahí. Lo malo es que mientras estoy allá no puedo estar acá, pero bueno. La pregunta es, la autoevaluación también va. Ciertas cosas de la autoevaluación les va a servir, por ejemplo, la médula, hemos visto la columna vertebral, el encéfalo, todo eso lo vamos sí les va a servir ese estudio que han hecho, que no hubo evaluación, pero les va a servir muchísimo. Algunas preguntas están relacionadas con eso y lo que hemos visto en los dibujos. Este dibujo ya lo hicimos con ustedes, perdone que estoy un poquito... ya, entonces vamos, el dibujo de la columna vertebral ya lo hicieron, ¿no? El de la columna vertebral ya lo hicieron, ¿no? Este de acá. A ver. Vamos por acá. Este es arteria. Aquí está. Columna vertebral, ya lo hemos hecho, ¿no? No se olviden, yo voy a revisar los dibujos después. El cono de la médula tiene una extensión con la columna vertebral. Vamos a ponerlo así. No se olviden que el dibujo yo miro el cono. El cono está entre el L1 y L2. Ahí está el cono, ahí. ¿Verdad? Muchas veces los estudiantes se equivocan y dibujan la punta hasta abajo. La punta o cono. Cono es el término neuroanatómico de la terminación inferior, que en este caso se llama caudal. Caudal. Ya que la orientación del sistema nervioso se la hace, imagínense ustedes, un hombre en 4 patas, que hace muchos años atrás los seres humanos andaban en 4 patas. Después vino la bipedestación. Entonces, andando en 4 patas, el cono medular queda en la cola o caudal. ¿Sí? Caudal, la parte de arriba, rostral, abajo caudal. Que se lo entiende mejor estando el individuo, la espalda horizontal. En 4 patas el individuo, perdón que le diga así, en 4 patas, porque ese es el término, como el caballo o como cualquier animal cuadrúpedo.
allí nosotros podemos orientarnos mejor, ¿no es cierto? Decimos caudal. El cono debe estar allí, ni más ni menos. Tan es así que entre el 3 y el 4 se hace más seguro la punción lumbar, ¿sí? O la anestesia epidural. Hay una sacra también que entra por acá. Esa no la he visto. Yo he sido, bueno, a mí no me apasionaba la cirugía, pero sí le tengo mucho aprecio y respeto. Fui ayudante de operaciones. Trabajé en una clínica ginecobstétrica cuando yo era estudiante de medicina, allá en los años 80. En los últimos años me fui a trabajar en una clínica ginecobstétrica y vi muchas operaciones de cesáreas utilizando la anestesia, lo que llamaban raquidia, ¿no? La anestesia sacra, esa nunca la he visto. Esa es la entrada por acá. La aguja entra por aquí, entonces vierte y toda la parte inferior, desde el sitio de la inyección, toda la parte inferior queda anestesiada. Lo mismo acá, en la anestesia epidural, entre el 3 y el 4, también toda la parte de ahí para abajo queda anestesiado, ¿no? La sacra es una anestesia mucho más reducida y más focalizada, ¿no? Operaciones urológicas, por ejemplo, rotura de pene, por ejemplo, o destrucción por un traumatismo, o heridas por balazos de ureteres, de uretra y todo eso se hace con este tipo de anestesia. Eso lo van a ver en cirugía. Ok, nosotros entonces vamos a ver, no es la columna en sí, la columna es el elemento óseo que envuelve a la médula. Obviamente que hay que estudiar la estructura de la columna porque lesiones de la columna vertebral, lesiones óseas, inciden en el parénquima medular y producen problemas neurológicos, desde luego. Por esa razón nosotros estudiamos eso. Entonces ya hemos hecho este dibujo, vamos a este de acá, este. Empezando como es el estilo de este curso, empezamos con lo mínimo, lo simple, para ir después ampliando, complejizando, y de esa manera vamos entendiendo mejor. Tenemos aquí. Esta es la parte anterior, a ver, o ventral. Vamos a ponerlo así. Ahora sí. O ventral. Y este de acá, lo opuesto, posterior o dorsal. Ok. Nosotros podemos a simple darnos cuenta de cuál es la parte anterior en los 4 segmentos de la médula: cervical, torácico, lumbar, sacrococcigio. Algunos autores la dividen en 3 nomás: cervical, torácica, lumbosacrococcigio. Perfecto.
La parte anterior tiene una entrada mucho más ancha, una hendidura, que ustedes pueden darse cuenta. A ver. Ahí, esta hendidura, siempre en un corte horizontal. Obviamente los cortes medulares son siempre horizontales, no se puede hacer un corte longitudinal, porque abarcaría más de 1 metro, no entra en una foto, siempre los cortes son horizontales, ¿verdad? Un corte horizontal, ustedes se pueden rápidamente orientar la hendidura ancha en la parte anterior. Otro punto de orientación topográfico importante también para orientarse en la parte anterior es de que el cuerno anterior de la sustancia gris siempre es más grande o más voluminoso en la parte anterior, en la parte motora. Y las raíces dorsales siempre son más pequeñas que la parte anterior, ¿verdad? Ahí tenemos. Sustancia blanca es la que rodea y sustancia gris la que está en el centro en forma de H. Eso lo hemos visto aquí, está aquí claro. Y ahí viene la entrada, en la parte posterior entran los nervios periféricos sensoriales y de la parte anterior salen los nervios motores, ¿sí? Que se juntan en el nervio periférico. El nervio periférico es un nervio de doble vía, de entrada y de salida. Y aquí ya empezamos en la parte de abajo, en el dibujo, a dibujar las vías ascendentes y descendentes. Entonces tenemos el cuerno posterior, que es dorsal o raíz dorsal, el cuerno anterior o raíz o zona ventral por donde salen las vías motoras. Tenemos fascículo gracilis y fascículo cuneatus en la sustancia blanca en la parte posterior o dorsal, vías ascendentes. Acá a la derecha tenemos el tracto espino-cerebeloso, la parte más lateral, es ascendente. El córtico espinal es un descendente. Todo lo que desciende es motor y todo lo que asciende es sensitivo o sensorial. El espino talámico, sensorial. Entonces tenemos aquí ya dibujando 3 ascendentes, 4 ascendentes, fascículo gracilis, fascículo cuneatus, espino cerebeloso y espino talámico. Y tenemos un descendente, el córtico espinal, que viene de la corteza hasta la médula, que es la vía motora. Entonces, dibujemos esto en 10 minutos. 10 minutos.
Muy bien, seguimos avanzando. Nosotros vamos en este momento a esquematizar, de acuerdo a este libro, las vías ascendentes. En el siguiente dibujo es importante tomar en cuenta lo siguiente. Los tres sistemas sensoriales más importantes que entran o suben por las vías ascendentes que habíamos hablado hace un momento son dolor, temperatura. Dicho sea de paso, los dos científicos médicos precisamente por la investigación que han hecho en los órganos receptores de dolor, temperatura, tacto, le acaban de dar el premio Nobel de este año por investigaciones en ese campo. Así como que para que vean que en neuroanatomía falta todavía muchísimo para descubrir, ¿no? Entonces, tres sistemas, esto sí, apréndanselo bien aprendido. Tres sistemas sensoriales: dolor, temperatura, propiocepción, que es la información de las vísceras de la parte interna, la estereognosis, que es el reconocer objetos con la yema de los dedos. Yema de los dedos. Usted de noche puede reconocer sin luz objetos. Hay personas que tienen mucho más desarrollado la estereognosis. Los ciegos desarrollan, hay un principio de que cuando un sentido o una parte del cerebro se lesiona o se desaparece por alguna enfermedad o traumatismo, otras zonas del cerebro se activan, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dolor, temperatura, propiocepción, estereognosis. Los ciegos tienen una mayor habilidad para detectar a través del tacto. Y el tacto ligero. Entonces tenemos el tacto ligero, propiocepción, estereognosis y el dolor, temperatura. Aquí tenemos estas figuritas, vamos a dibujarlas rápidamente, las que están abajo. Parece que fueran demasiado sencillas, pero es la base para entender posteriormente las vías que vamos a trabajar. Justamente estas vías las vamos a trabajar de una manera más especial, ¿no? Tenemos aquí dolor, temperatura, el tracto espinotalámico. Miren ustedes, entra por la parte de atrás y sube por la parte anterior de la médula, el tracto espinotalámico. La propiocepción, la estereognosis, va por la parte posterior de la columna, que habíamos hablado, Gol y Burdach. Sustancia blanca anterior. Se decusa en la entrada, en el foramen magnum, en el bulbo, ¿sí? Y se va hacia adelante y va al lemnisco medial para llegar al tálamo. El tacto ligero va por dos vías, por la parte posterior y por la parte anterior, tracto
espinotalámico. Como ustedes ven, el tacto ligero, este de aquí, es podría decirse, la conjugación de este con este, y ahí va. ¿Ok? Miren, las dos vías que están en la 1 y la 2 se las ve en totalidad en el tacto ligero. La propiocepción inconsciente, el tracto espinocerebeloso. Esta propiocepción inconsciente nos da la idea a nosotros, entre otras cosas, de la cinética, tracto espinocerebeloso. Y este es descendente, la vía córtico-espinal, que está aquí, es totalmente descendente. Esta es la vía motora por excelencia del ser humano, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar estas 5 vías. 4 ascendentes y la quinta descendente, que la hemos graficado acá. Perdón. Aquí está en una visión de corte horizontal. Miren ustedes, el tracto espinocerebeloso ascendente, aquí está. El espinotalámico ascendente también está ahí. ¿Sí? Fascículo grassi y fascículo cuneatus, que después se tornan en Gold y Burdach, están aquí atrás, en la parte posterior, sustancia blanca. Lo mismo que hemos visto acá, ¿no? Y la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal, el tracto córtico-espinal o vía córtico-espinal tiene dos en realidad, porque se divide en dos a cada lado. Tiene, vamos a dibujar, aquí tiene una parte, la que está en rojo allí, es la parte ventral del tracto córtico-espinal y la más gruesa es la que está acá, la más importante. Esa es una vía descendente para el movimiento del ser humano, la principal vía de movimiento del ser humano. Entonces, estas vías que están ahí en corte horizontal, las mismas están graficadas acá. Es un dibujo sencillo, por ahí vamos a empezar. Dibújenlo, por favor. Voy a apagar, ahora sí, vamos a dibujarlo. Ahí está. Es el dibujo 15 de la página 20. El anterior era el dibujo 14, página 19 del corte de la médula. Son dos dibujos de médula de cortes horizontales. Figura 14, página 19. Esta es figura 15, página 20. Ok. Así mismo, chicos, 15 minutos para que lo hagan bien bonito.
Ok, ahora vamos al otro libro de Fish, para después ir a otro librito en la parte de la médula. Médula espinal. Tenemos ahí. Ahí está la médula. Este dibujo ya lo hemos hecho con ustedes, ¿verdad? Pregunto.
este de aquí. 7.1, página 111. Lo hemos hecho, ¿verdad? Claro que sí. Ahora vamos a vías ascendentes. Vamos a dibujar este. Ahí tenemos. Espino cerebelosa posterior, espino cerebelosa anterior, sistema anterolateral, columnas posteriores, fascículo cuneatus y fascículo gracilis. Las aferencias que vienen desde la periferia entran por la parte posterior, zona dorsal. Y de ahí sigue por la columna percuneatus hacia arriba. Ok, este dibujo. Dibujo 7.2, página 113, por favor. Vamos a ir apuntando.
Ok, continuemos. Vías descendentes. Esto es importante dibujarlo, aunque parezca un poco complejo, ¿verdad? Vamos a ver. Esta parte de aquí también hay que copiarla, es decir, todo. La parte de acá, el tracto anterior córtico espinal, origen, área motora, área 4, en su mayor parte. Una terminación contralateral, porque la que está aquí, que es el lado derecho del paciente, sale del lado izquierdo, el hemisferio izquierdo. Recuerdan ustedes que la vía córtico-espinal se decusa en lo que se llama decusación de las pirámides, precisamente, y la activación de los músculos proximales. Eso es lo que, y así sucesivamente, la hipotálamo espinal viene del hipotálamo, baja por el mismo lado, no es contralateral, es decir, no se decusa y viene a la función núcleo rojo, de la flexión, tecto espinal y tectum a encéfalo hasta la médula. ¿Sí? Origen colículo superior, también es contralateral, al igual que el anterior, ¿sí? Movimiento de la nuca. Retículo espinal medial viene de la formación pontina reticular, también mismo lado, no se decusa, también sirve para la extensión de los miembros, mientras que la rubra espinal sirve para la flexión, esta sirve para la extensión. Y la retícula espinal lateral inhibe la extensión de los miembros. Viene de la formación reticular medular del SARA, sistema reticular ascendente, baja por el mismo lado, no se decusa y inhibe la extensión de los miembros. Aquí tenemos entonces, abajo está el dibujo, arriba está explicado el nombre de la vía, el origen, a dónde termina y qué función tiene. Ok, todo esto, lo que está explicado lo que está explicado arriba, las 4 columnas de arriba son muy importantes. La de acá al lado también, la córtico-espinal lateral inerva músculos distales y la vestíbula espinal activa los extensores de los miembros axiales y proximales. Todo esto, incluido las letras, obviamente en español se las puede traducir sin ningún problema. Ok, dibujemos. 15 minutos.
Finalmente vamos a una figurita que ustedes ya la tienen, creo, las vías ascendentes y descendentes, creo, ¿no? Con ustedes dibujamos estas, ¿no? Pregunto. Yo estoy un poco perdido con los grupos. He asistido en unos grupos y en otros no he asistido porque estoy sustentando las tesis. A ver. ¿Estas no han dibujado todavía? ¿Sí se me escucha? Ah, ya. Sí la dibujaron, ya. Entonces vamos directo a otra vía por acá. Vamos directo regresamos al libro de, sí la hemos dibujado, perfecto. Entonces vamos al libro de anatomía clínica. Dibujamos una figurita fácil. Pues este es un dibujito que se lo mando a la casa. Un solo dibujito para que lo terminen en la casa. Aquí tenemos dolor, temperatura, ¿verdad? El tracto espinotalámico. Mire que va en la parte lateral. La propiocepción, estereognosis consciente, avanza por la parte posterior, ¿sí? Sube al bulbo y se decusa y avanza por el menisco medial hasta el tálamo. Y el tacto ligero tiene las dos vías, tanto la espinotalámica como la columna posterior. Y esto es importante tomar en cuenta. Vayan dibujando esto porque les voy a explicar acá la importancia para empezar a entender el asunto. A ver, espérense un ratico para ver. Capítulo 14. Aquí estamos. En el libro de Bassman, que es otro libro de neuroanatomía, a ver si se abre esto. Nada. No sé qué le pasa, que no abre. No sé qué, no sé qué pasa que no abre. Bueno, mientras tanto sigamos dibujando esto, por favor. Temperatura, propiocepción, estereognosis y tacto ligero. Esto de aquí es... Aquí está.
Uy, se desapareció. Vamos a ver. Ay, qué bien. Aquí está, capítulo 14. Ahí tenemos las vías. Miren ustedes. La misma que hemos dibujado. Fíjense ustedes. Temperatura, propiocepción de los músculos, dolor. Ahí tenemos. Y esta vía que es muy importante, los espinotalámicos, que se dividen anterior y posterior, muy importante para dolor y temperatura. Lo mismo que está en los libros de texto, miren ustedes, sino que de una forma más abreviada y más sencilla. Ahí tenemos cordones dorsales, hemos hablado de esto, el tracto espinotalámico ventral, el lateral, el espino cerebeloso, y esto lo vamos a explicar más posteriormente. Existen, la vía ascendente del dolor no es solamente ascendente, tiene una diferencia con respecto a las demás sensibilidades. Ese es tema de examen incluso. La única vía aferente que tiene una doble vía. Parte de la sustancia gris periacueductal baja una vía para controlar el dolor, conformada por sustancias principalmente endorfinas, producidas por el propio cuerpo, y fármacos y sustancias opiáceas, opioides, digamos. Opioide es algo que tiene la misma función del opio, y opiáceo es un derivado de la planta, son la diferenciación. Entonces, nosotros en el dolor tenemos vías descendentes que modulan o pueden quitar el dolor. Esto lo potencian los fármacos opiáceos y opioides. Lamentablemente, al potenciar este centro, sustancia gris periacueductal, el núcleo del RAFE en relación con la serotonina, conlleva un potencial enormemente adictivo. Por eso es que actualmente los Estados Unidos llevan ya 10 años con la epidemia de la drogadicción de los opioides. Se empieza con un dolor, el médico le receta y de ahí se queda enganchado con el opioide. La meperidina, el fentanilo, todos esos medicamentos derivados del opio o con funciones análogas al opio, esos son excelentes medicamentos para el dolor, nadie lo niega, pero tienen un potencial adictivo que hasta el momento, durante 10 años, ha causado más de 300.000 muertos. Más de 300.000 muertos. En el año 19, en 2019, se contabilizaron más de 60.000 muertos en un solo año por la sobredosis de los opioides. O sea, para darles una idea del asunto, ¿no? ¿Tiene relación con la problemática de la drogadicción? Sí, pero es excelente porque trabaja en la sustancia gris periacueductal. Ya vamos a ver esa teoría del dolor posteriormente. ¿Alguna pregunta? Entonces nos quedamos en el dibujo. Una pequeña tareita para la casa. En estos años yo no mando tareas. Antes mandaba dibujos a la casa. No vale molestarlos mucho, porque con esta situación de clases virtuales están llenos de tareas y todo eso. Aquí, este dibujito, nos quedamos en la figura 16 de la página 21 hasta la figura 16 de la página 21. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ya saben, la próxima clase tomo una lección hasta aquí de lo que hemos visto, principalmente la
de la estructura macroanatómica que hemos visto también. Todo eso, nada de lo que yo, es decir, no voy a tomar nada de lo que no he dado. Si no he dado, no lo tomo. De lo que sí he dado, lo tomo. Si alguna pregunta después surge, le digo, mire, aquí está la parte que tomé y que se la dimos. Ok, entonces la próxima clase es una lección breve y continuamos la clase en la próxima, próximo miércoles. Un gusto, muchas gracias, hasta luego.